Buenas tardes, les saluda Nilsa de Sotelo de Santa Rita, Paraguay, y continuando con la charla de la apologética cristiana, que es la defensa de la ciencia. ¿Qué es lo que tenemos que defender? Es el Evangelio. Y surge acá una pregunta acerca de la evolución, los puntos de vista de la Biblia acerca de los orígenes del universo. La vida primitiva y las nuevas formas de vida han hecho que muchos titubeen en aceptar las escrituras como verdad. La ciencia moderna reclama haber probado que esos postulados son erróneos, sin duda alguna. La teoría de la evolución es ahora considerada un hecho. La ciencia moderna y la creación, se pensaba que como Dios había creado la materia, eso lo hacía digna de estudio. La materia era real, buena y cognoscible para ese enfoque. La ciencia podía suponer que el universo tenía sentido al ver a Dios como el creador que controla todo por completo. La mayoría de los científicos que formularon los estudios de la ciencia fueron creacionistas, pues sin esa base la ciencia moderna probablemente nunca habría empezado. Darwin llamaba al pequeño charco al charco caliente. En cuanto a los orígenes del universo, los evolucionistas clásicos afirman que el mundo fue incausado. El cosmos es todo lo que es o fue o siempre será. Criterio mantenido por quienes no se han actualizado con los nuevos descubrimientos en cosmología, que es el estudio del universo. También existen argumentos básicos contra la evolución. Primero que nada, digamos que no necesitamos argumentar en terreno religioso, sencillamente no tenemos que pararnos a gritar. Lo que la Biblia dice, lo creo, y eso es todo. Esa actitud puede ser buena, pero hay buenas bases científicas para rechazar la evolución y creer en la creación bíblica. En efecto, todo se fundamenta en la idea completa de lo que es la ciencia. La ciencia se basa en la causalidad. Todo de hecho tiene una causa. También existen diferencias entre la ciencia de las operaciones y la ciencia de los orígenes. La ciencia de las operaciones trata con la manera en que funciona usual y regularmente el mundo. Ella estudia las cosas que pasan una y otra vez en forma repetida y regular. Esta ciencia persigue respuestas comprobables mediante la repetición del experimento una y otra vez, y falsificable si la causa no produce siempre el mismo efecto. Sus conclusiones permiten que uno proyecte lo que pasará en experimentos futuros. La ciencia de los orígenes no es solamente un nombre más para dar evidencias que avalen al reaccionismo, sino una clase diferente de ciencia que estudia las singularidades pasadas más que las normalidades presentes. Analiza la forma en que comenzaron las cosas, no cómo operan. Estudian hechos que solamente sucedieron una vez y que por la naturaleza propia no se repiten. La ciencia, usando este método, llega a la conclusión previa, que es originada por un proceso precisamente lo que estudia. Confunde entonces presuponer que los hechos únicos y singulares, tales como el comienzo del universo o la vida primigénita, deban estudiarse en términos de un proceso regular y repetitivo. Para entender los orígenes debemos usar la ciencia de los orígenes, no de las operaciones. Hablando del origen del universo, los científicos evolucionistas indican que el universo vino de la nada o que siempre estuvo ahí. Por el contrario, mucha es la evidencia acumulada que apoya la opción de que el universo sí tuvo un comienzo. Ahora bien, 3 son las líneas de la evidencia: los movimientos de las galaxias,
las leyes de la termodinámica y la historia vital de las estrellas que apuntaron a una conclusión. Todo indica que el universo tuvo un comienzo. Origen de las nuevas formas de vida. Hay dos puntos de vista en cuanto a los orígenes. Uno indica que todo pasó debido a causas naturales y el otro apunta a la causa sobrenatural. En el caso del origen de las nuevas formas de vida, estas o aparecieron por el proceso evolutivo de la selección natural sin intervención inteligente o por creación especial mediante la labor de un diseño inteligente. ¿Cuándo empezó todo? Si en el primer capítulo de Génesis se refiere a días de 24 horas literales y si se entiende cercana la genealogía de los capítulos 5 y 10, entonces la creación ocurrió alrededor del año 4000 a.C. En realidad, solo un puñado de paladines de la Tierra joven se interesan por fijar una fecha así. Ellos desean señalar que los largos periodos que requiere la evolución ni le sirven a ella ni carecen de presunciones. Ahora que disponemos de nuevas evidencias en cuanto a la naturaleza del universo, la información almacenada en las moléculas de ADN y la ulterior confirmación por parte de los fósiles, las palabras de Louis Agassiz resuenan aún más fuerte que cuando fueron escritas por primera vez en el año 1860. Entonces nos preguntamos nuevamente si la Biblia y la evolución son compatibles. ¿Es posible que Dios se valiera de la evolución para hacer al hombre a partir de los animales? ¿Dirigió Dios el desarrollo de las bacterias transformándolas en peces y luego en reptiles y mamíferos para que finalmente se conviertan en una especie de simios, llegar a convertirse en seres humanos? Hay científicos y líderes religiosos que afirman creer tanto en la teoría de la evolución como lo que enseña la Biblia, alegando que el relato bíblico es una creación más bien simbólica. Puede que usted mismo se pregunte si la teoría de que el ser humano ha evolucionado de los animales es compatible con la palabra de Dios. Entonces nos preguntaríamos, ¿de dónde venimos? Solo si conocemos el origen del hombre podremos entender por qué ha permitido Dios el sufrimiento y qué tiene pensado para nuestro futuro. Si no estamos convencidos de que Dios es nuestro creador, no podremos tener una buena relación con Él. Por lo tanto, analicemos lo que la Biblia enseña sobre el origen, la condición actual y el futuro del ser humano. De este modo comprobaremos si la Biblia y la teoría de la evolución pueden ser compatibles. El hombre se aleja de la perfección. Según la Biblia, Jehová creó perfecto al primer hombre. Es imposible para Dios obrar de otra manera. El relato de la creación dice: Dios procedió a crear al hombre a su imagen. Después de eso vio Dios todo lo que había hecho y mire, era muy bueno. Eso lo leemos en Génesis en el capítulo 1, en los versos 27 al 31. ¿En qué sentido Adán era un hombre perfecto? Era perfecto porque tenía libertad de decisión y podía imitar a plenitud las cualidades divinas. La Biblia afirma: el Dios verdadero hizo a la humanidad recta, pero ellos mismos han buscado muchos planes. En efecto, Adán, quien optó por rebelarse contra Dios, como resultado perdió la perfección. La fe es del Creador, se funda en pruebas. La Biblia hace hincapié en la importancia de las pruebas al definir lo que es la fe, pues dice: fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se completen.
Eso también lo leemos en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1. En efecto, la fe en Dios tiene que basarse en hechos que demuestren la existencia del Creador, y la Biblia indica dónde puede hallar dichas pruebas. La propia Biblia contiene abundantes pruebas de la existencia del Creador. Si dedica el tiempo necesario para comprobar la coherencia entre los 66 libros que la forman, la superioridad de sus normas normales, morales y la exactitud de sus profecías, tendría sobrada evidencia de que su autor es el Creador. La comprensión de las doctrinas bíblicas también les permitirá tener la seguridad de que la Biblia es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Debemos crecer en la fe. A medida que analice las pruebas y crezca su fe, se convencerá de que cuando lee la Biblia en realidad está escuchando al Creador. Él nos dice: yo mismo he hecho la tierra y he creado aún al hombre sobre ella. Yo y mis propias manos han extendido los cielos y a todo el ejército de ellos he dado órdenes. Isaías 45, verso 12. Que no le quepa duda, jamás se arrepentirá del esfuerzo que haga por comprobar por usted mismo que Jehová es el creador de todo el universo. El Creador nos dice: yo mismo he hecho la tierra y he creado aún al hombre sobre ella. Mis propias manos han extendido los cielos y a todo el ejército de ellos he dado órdenes. Isaías 45, verso 12. Que no le quepa duda, jamás se arrepentirá del esfuerzo de comprobar por nosotros mismos. Nosotros mismos debemos buscar esa certeza. No nos dejemos convencer de lo que dicen o nos dicen, sino que nosotros mismos estudiemos, busquemos en las Escrituras. Mientras la evolución presenta al hombre moderno como la versión mejorada de un animal, la Biblia presenta como la versión deteriorada de su antepasado perfecto. La evolución molecular no se basa en una autoridad científica. Es asombroso el diseño de los seres vivos. Nos sentimos admirados por la sabiduría del Creador. Hemos dicho desde el comienzo que la apologética cristiana es una ciencia para defender el Evangelio. Hay fe que necesitamos para un momento dado, es decir, de efecto inmediato, al instante. Ejemplo, el centurión romano que le dice a Jesús: di la palabra y mi siervo será curado. Eso es de un efecto inmediato. Por otro lado, hay fe que necesitamos que tengan un proceso a largo plazo. Entramos a una universidad y eso nos va a llevar 5 a 6 años a que terminemos nuestra carrera, ¿verdad? Pero con fe vamos a llegar a ser profesionales. Debemos fortalecer la fe. Cuando vemos el problema, se debilita la fe. Sin embargo, si llamamos a las cosas como hablamos de la solución de esos problemas, se fortalece la fe. Alimenta tu fe. Recibe una medida de fe de Dios al leer la palabra de Dios, al estudiar la Biblia. Lee la parte de la Biblia donde dice que Jesucristo tenía toda la fe de Dios sin medida. ¿Cómo aumentar la fe? En el Nuevo Testamento Jesús dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué se debe hacer para aumentar la fe? Para que la fe aumente con la guía del Espíritu Santo. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre, es tu mediador. Alimenta tu fe, recibe una medida de fe de Dios al leer la palabra de Dios. La fe no proviene principalmente al orar, al suplicar o ayunar, sino sería solamente una sugerencia.
Muchas gracias, buenas tardes, Dios los bendiga.